Buenos días chicos, hoy día vamos a explicar sobre el tejido animal, que sería la continuación del tejido vegetal. Eh, Esta es la semana 8 y bueno, vamos a empezar explicando la tabla de contenidos, que sería lo que vamos a los subtemas que vamos a explicar hoy. Primero, el tejido epitelial y segundo, el tejido conectivo. Vamos a dejar el tejido muscular y el tejido nervioso para la siguiente clase. Ya. Primero tenemos al tejido epitelial. Vamos a explicar tanto generalidades como la clasificación de esto. A ver. Bueno, las características del tejido epitelial son las siguientes. Primero es que está formado por células estrictamente unidas entre sí. Es decir, van a estar bien estrechas unas con las otras. Por lo tanto, de ahí podemos deducir que va a haber poca matriz extracelular. ¿Pero qué es la matriz extracelular? La matriz celular sería todo este contenido que está entre una célula y otra. Esto usualmente en otro tipo de tejidos podemos ver de que hay más cantidad, pero como es tejido epitelial, en el tejido epitelial las uniones entre ellas son muy fuertes y son muy estrechas, entonces la matriz extracelular va a ser muy escasa. También tenemos que tener en cuenta de que el tejido epitelial va a tener diferentes complejos de unión. ¿Y qué es los complejos de unión? Los complejos de unión son complejos compuestos por proteínas y, bueno, van a estar uniendo una membrana de la célula con otra y va a cumplir la función de unir, bueno, básicamente. Y no solamente unir, sino también, eso va a ser explicado más adelante, también pueden comunicar una célula con otra. No solamente a través del paso de sustancias o iones, como eso en un tipo de complejo de unión, que ahorita lo voy a explicar, sino también comunicar. Quiero que tengan en cuenta que es como que si una célula hace algo, entonces la otra célula también va a reaccionar. Ya, ahora sí, vamos a continuar. Es avascular. ¿Por qué se menciona que es avascular? Es porque el tejido epitelial no cuenta con vasos sanguíneos, ni siquiera con los capilares, que son los vasos sanguíneos más chiquitos. Acá hay una gráfica muy interesante. Esta es la piel. Es una corte de piel. Hay diferentes capas. La hipodermis y la dermis es este tejido conectivo. En la epidermis también podemos ver tejido conectivo y en la parte más sombreada aquí de la imagen, esto es lo que corresponde al tejido epitelial. Ah, en verdad, no tengo, voy a anotar. Ya. Esta parte, a partir de aquí, todo lo que estoy encerrando es lo que es el tejido epitelial. Bueno, vamos a seguir. Regresamos. Un momento, vamos a regresar. Ya, y también tienen que tener en cuenta esto de las capas germinales. Las capas germinales es un concepto de embriología. Eh, Hay tres capas germinales, el ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Y qué significa esto? Sino es que cada capa germinal va a estar originando diferentes tejidos, diferentes sistemas. Es por eso que se hace esta división. Pero lo interesante del tejido epitelial es que va a estar siendo originado tanto de los tres capas germinales. Y también hay que tener en cuenta que se apoya sobre una membrana basal. ¿Y qué es la membrana basal? La membrana basal es la lámina o la capa que está, bueno, mejor dicho membrana, porque no es una capa, solamente hay una membrana finita que está separando el tejido epitelial con el tejido conectivo. Acá acá puede ser muy representado con el epidermis. A ver, en la epidermis, como les había comentado, en la parte de abajo tenemos el tejido conectivo y en la parte superior tenemos el tejido epitelial. Entonces, un tejido está separado con el otro por una membrana, porque tiene que haber una lámina que la separe. Esta membrana se llama membrana basal.
Y sobre esta membrana basal se estaría apoyando, estaría reposando el tejido epitelial. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a explicar el complejo, bueno, los complejos de unión. En total podemos observar que son 5. Voy a sacar el mapa para anotar. Ya, listo. Vamos a empezar de la parte más superior a la parte más inferior. Eh, Voy a estar encerrando una unión con otra. Con el color rojo mejor. Ya. Este complejo de unión, ¿cómo se llama? Su nombre se llama, zónula de oclusión. O zona de oclusión o simplemente unión ocluyente. Tiene esos 3 nombres. ¿Y por qué ocluyente? ¿Por qué tiene ese adjetivo? Es porque es la unión, por así decirlo, más estrecha que existe entre una célula con otra. Tiene, su función principal va a ser unir a la célula, que no se separen. Luego tenemos a la zónula adherente o unión adherente. Y luego tenemos al desmosoma. Estas dos complejos de unión van a tener un mismo nombre. Es las de uniones de adherencia. Recuerden, chicos, estas dos complejos de unión van a tener el nombre de uniones de adherencia. Sin embargo, la primera va a tener el nombre de zónula adherente y la segunda de desmosoma. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Primero, que la de arriba, la superior, esta va a estar inmediatamente debajo de las uniones ocluyentes. Así que, si les preguntan cuál es el complejo de unión que está debajo de las uniones ocluyentes, entonces van a decir que es las zónulas adherentes. Luego, en la parte inferior, encontramos a los desmosomas. Los desmosomas simplemente son uniones, pero que están distribuidas en la parte más lateral de las células. Por ejemplo, esta parte, acá lo estoy encerrando, en la parte intermedia de la célula, y por eso de que estas uniones que están en esta parte lateral tienen el nombre de desmosomas. Finalmente, abajo podemos encontrar las uniones comunicantes o uniones de nexo. Lo voy a estar encerrando con rojo. Ya, estas uniones, ¿cuál va a ser su función? Podemos observar que estas uniones tienen como unos poritos. Estos poros son formados por estas estructuras que se llaman conexones. Conexones eh, es este complejo que va a estar dejando que por ahí pasen diferentes sustancias y iones. Y esa va a ser su función principal, el paso de sustancias. Y finalmente tenemos a este complejo de unión. Pero ya no va a estar uniendo una célula con otra, sino va a estar uniendo una célula con la capa basal. Con la capa basal que les había dicho antes, que separa el tejido epitelial con el tejido conectivo, esa misma membrana va a estar unida a la célula por el hemidesmosoma. Y bueno, su función es que va a estar fijando la capa más basal del tejido epitelial, la capa más inferior del tejido epitelial, a la membrana basal, para que se quede fijo. Ya, vamos a borrar esto. Vamos a continuar. Ya, ¿cuáles son las funciones del tejido epitelial? Tiene varias, y bueno, quiero que relacionen a la función a las diferentes funciones del tejido epitelial a los diferentes tipos, bueno, a los diferentes tipos del tejido epitelial y en los lugares en donde se va a expresar. Por ejemplo, el tejido epitelial que encontramos, por ejemplo, en la piel no va a ser lo mismo que encontramos en nuestros vasos sanguíneos o el que encontramos, eh, por ejemplo, en los alvéolos, o sea, en los pulmones, o el que se va a encontrar en el riñón. Bueno,
hay diferentes lugares, diferentes localizaciones de este tejido epitelial y diferentes tipos, y esta diferencia es lo que le va a conferir la función específica a cada una de esos tejidos. Ya, primero vamos a mencionar la más obvia, que sería la de protección. Aquí lo primero que se nos viene a la mente es en la piel, que, bueno, como estamos revestidos por todo nuestro cuerpo, por piel, y la piel es un tejido epitelial, eh, es que va a estar cumpliendo la función de protegernos contra cualquier tipo de lesiones, no solamente mecánicas, sino, por ejemplo, puede ser sustancias nocivas, puede ser ácido, por ejemplo, o puede ser, por ejemplo, fuego. El tejido epitelial, la piel nos está protegiendo contra estos daños. También nos protege contra infecciones por microorganismos. Primero la parte obvia, porque es una barrera que evita de que los microorganismos ingresen al tejido subyacente. Y también tenemos a la función de que bueno, es contrario y que evita a la desecación, que eso ya sería un rol de la piel. Ya, vamos a continuar con... Bueno, la siguiente función sería la de secreción. Bueno, esta función está ejercida por las glándulas. Recordemos de que el tejido epitelial se divide en tejido de revestimiento y glandular, pero eso ya lo voy a explicar después. Bueno, seguimos. Eh, Secreción, recordemos que por las glándulas. Un ejemplo, las sudoríparas. Las glándulas sudoríparas que encontramos, por ejemplo, aquí se puede observar una glándula sudorípara en la imagen de la derecha, que está en la dermis, no sé si lo observan, y bueno, está cumpliendo la función de secreción. Tenemos a que también cumple la función de transporte transcelular. Esto es que a través de las capas epiteliales van a pasar moléculas, van a pasar sustancias entre una capa y otra. Incluso solamente cuando existe una sola capa van a pasar sustancias entre ellas. Un ejemplo sería el del epitelio respiratorio. Eh, ¿Y cómo es esto? Voy a explicarlo. Esto sucede en nuestros pulmones. Obviamente que tenemos ese conocimiento de que el aire ingresa a nuestros pulmones, ahí tenemos el oxígeno pasa a nuestro cuerpo, pero ¿cómo pasa? Esa es una duda de muchos, o sea, ¿cómo el aire puede pasar a nuestro cuerpo? No es tanto así, quiero que tengan en cuenta de que finalmente existen unas estructuras en nuestros pulmones que se llaman los alvéolos. Estos alvéolos van a estar revestidos por este epitelio respiratorio, y es que estos alvéolos, el epitelio de estos alvéolos es tan delgado, que va a hacer pasar al oxígeno, por ejemplo. El oxígeno luego pasa a nuestra sangre, y es así como pasa, debido a que el epitelio es tan delgado que eh, puede permitir este paso de estos gases. También tenemos a la función de absorción. Esto sucede tanto en el intestino como en el riñón. El intestino, bueno, es una parte de nuestro sistema digestivo, del tubo digestivo, va a estar cumpliendo el rol de absorber los nutrientes bueno, de los alimentos. ¿Y cómo logra esto? Es que tenemos al epitelio intestinal. El epitelio intestinal eh, va a tener ciertas estructuras en la parte superior, y va a permitir el paso bueno, va a permitir absorber esas sustancias. Tanto de esto como del riñón va a ser explicado más adelante los temas de sistema digestivo y sistema urinario. Pero bueno, es un pequeño avance. Pero para que tengan en cuenta, el epitelio va a estar tanto en el intestino como en el riñón. En el riñón específicamente, en el nefrón, y más específicamente en los túbulos contorneados. Luego tenemos a la función de reproducción. Esto sucede porque en el testículo, bueno, el testículo va a tener la función no solamente de producción, sino también de reserva de nuestros fluidos sexuales. Va a estar presente
el epitelio germinal. Y en la parte de recepción sensitiva tenemos al olfato, gusto y tacto. Eh, Esto sucede como, bueno, el tacto es obvio. El tacto tenemos, tener en cuenta que en nuestras manos, en nuestras palmas, el tejido epitelial, hay muchas terminaciones nerviosas, es decir, van a haber esas terminaciones nerviosas van a tener esta función de receptor mecánico, porque va a estar sintiendo bueno, diferentes superficies, bueno, el tacto mecánico, o sea, cosas de movimiento, cosas así de superficie. En cambio, en el olfato tenemos también el epitelio, pero los receptores son diferentes. Los receptores aquí son, bueno, está presente adentro de nuestras cavidades nasales, en una parte, y tiene receptores, por ejemplo, olfativos. Y en el gusto, en nuestra lengua tenemos el epitelio que tiene terminaciones nerviosas, pero para los diferentes sabores de nuestras comidas. Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar con la división. Primero, bueno, voy a explicarlo para no presentar mucho texto, como simple y estratificado. Quiero que tengan en cuenta esto, y es muy fácil de poder sacar estas divisiones. La división simple, como su nombre lo dice, es simple, bueno, por una sola capa, porque en ese tipo de epitelio solamente va a existir un solo estrato, una sola capa del epitelio. En cambio, en el estratificado viene de estratos, porque van a haber muchas capas, muchos estratos. Esa es una división muy fácil. Ahora, primero empecemos con el simple. El simple solamente tiene un solo estrato de células. Está formada, bueno, en la división de simple también hay subdivisiones. Primero tenemos al simple plano, al cúbico, al cilíndrico y al pseudo estratificado. El pseudo estratificado también puede ser considerado una división aparte, pero para cuestiones didácticas lo vamos a poner aquí. Lo vamos a explicar con esta gráfica. Vamos a sacar el puntero. Ya, simple, acá tenemos escamosa, escamosa o plana. ¿Y por qué aparecen estos adjetivos? Estos adjetivos nacen de la forma que tienen las células. Bueno, acá podemos observar de que estas células tienen esta forma plana, esta forma casi que parece una capa muy delgada, y es por eso que tiene este nombre. Luego tenemos al simple cúbico. Y este simple cúbico, bueno, su nombre también lo dice, tiene forma cúbica. Luego tenemos al simple prismático, o su otro nombre sería cilíndrico, también por su forma. Y finalmente tenemos al pseudo estratificado, que sería ese de aquí. Pero ¿por qué le dice pseudo estratificado? Porque si pueden observar, pseudo viene del prefijo falso. Hay pseudociencia, o sea, falsa ciencia. Hay ciencia de que quiere verse así como ciencia, pero en realidad no lo es. No hay sustento. En este caso, pseudo, de ahí viene el prefijo, de falso. Y pseudo estratificado porque está falsamente estratificado. Porque parece que hay muchos estratos, muchas capas, pero en realidad solamente hay una capa. Aquí pueden ver, y algunos quizás se pueden confundir, pueden decir que hay muchas capas, pero no. Porque todas las células nacen de una sola capa de la membrana basal, pero no todas van a llegar en la parte apical, en la parte de arriba. Algunas se quedan incluso en la mitad y otras sí llegan a la parte de arriba. Y es por eso que da esta sensación de que hay muchas capas. Continuamos con la siguiente división, que sería la división de estratificado. Vamos a borrar primero las anotaciones para, para explicarme. Borrar esto. Ya, a ver. Eh, además vamos a explicar a fondo cada una de las subdivisiones, ¿verdad? De los epitelios simples. Primero, que el epitelio simple plano o escamoso está formado
bueno, bueno, mejor dicho, forma la pared interna de la cápsula de Bowman. A ver, es cierto que esto va a ser explicado más adelante y si les comento ahora, no van a saber mucho de lo que les hablo, pero eh, a ver, para cuestiones más didácticas, les recomiendo de que esto lo tengan en cuenta, pero no que se lo memoricen ahorita o que traten de aprenderlo, porque pues se queda en conocimiento inerte. Así que les recomiendo que lo tengan aquí como una anotación y más adelante cuando les expliquen, cápsula de Bowman, nefrón, corpúsculo de Malpighi, esto, bueno, en el riñón, y ya lo tengan en cuenta. Pero solamente lo voy a mencionar para que más adelante ya digan, sí, esto es epitelio simple. Bueno, seguimos. El epitelio cúbico simple, por ejemplo, en el folículo tiroideo de la glándula tiroides y en los túbulos contorneados del nefrón. El epitelio cilíndrico simple. Y esto es clásico en las vellosidades intestinales, o sea, en la pared intestinal, en la parte más externa, bueno, en la parte que está revistiendo el intestino. Y pseudo estratificado, ¿en dónde encontramos? En la tráquea y en la laringe. Ahora con el epitelio de revestimiento. No, disculpe, con el epitelio estratificado. El epitelio estratificado, como les había comentado, eh, hay muchas capas, pero también va a estar subdividido en epitelios, pero dependiendo de la forma de las células. Vamos a sacar el lápiz. Primero tenemos al epitelio estratificado plano, en donde las capas van a contar con células en donde tienen esta forma plana o esta forma escamosa. Eh, pero también se va a dividir en dos clases. Primero tenemos al plano no queratinizado y al siguiente que es el queratinizado. ¿Y cuál es la diferencia? La única diferencia es que el queratinizado, como su nombre lo dice, va a tener una capa extra de queratina y esto no se observa. Esto es específicamente en la piel. Por ejemplo, a ver, acá creo que tengo una... No, vamos a cerrar esto. Mm, voy a ver si se encuentra aquí. No, chicos, aquí no tengo una imagen, pero a ver, quiero que imagínense, ya, aquí se puede representar muy bien. Quiero que imaginen que esto, a ver un momento chicos, me están llamando. Un segundo. Bueno, continuando, como les había mencionado, vamos a explicar ahora los certificados. También se subdivide por la forma de las células. Primero tenemos bueno, continuamos con el plano, también tenemos al prismático o cilíndrico y cúbico. Aquí no hay mucha ciencia tampoco. Eh, Cada uno, bueno, se caracteriza por las formas de sus células y, bueno, solamente lo importante a recordar es que queratinizado porque tiene la capa extra de queratina y esto nomás se presenta en la piel. Y es importante recordar, esta capa extra de queratina también tiene una función de protección en la piel. Ahora vamos a explicar cada uno. El estratificado plano o escamoso. ¿En dónde se presenta? Primero en el ojo, específicamente en el estrato córneo, que presenta esta capa de queratina extra todavía, como se había mencionado en el epitelio queratinizado. También en la epidermis de la piel, o puede no tener esta capa de queratina, puede ser estratificado plano no queratinizado. ¿Y esto en dónde se presenta? En el esófago. Y, por ejemplo, aquí tenemos esta fácilmente puede ser el esófago. Acá tenemos el epitelio estratificado y es plano, pero no tenemos la capa de queratina. Falta esta capa. Entonces, aquí puede ser el esófago fácilmente. Continuamos. Tenemos
el epitelio estratificado cúbico. ¿En dónde se presenta? En la glándula mamaria. Finalmente tenemos al epitelio de transición. A ver, esta puede ser un poco, eh, es un poco, es un poco peculiar porque solamente se presenta en el sistema excretor, específicamente en la vejiga urinaria. En la vejiga, que sería eh, el, en la estructura de nuestro cuerpo que está almacenando la orina, bueno, también podemos deducir de que cuando no hay orina está toda arrugada, está relajada, obviamente. En cambio, cuando hay mayores cantidades de orina, está más distendida, está más, bueno, se nota llena. Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero que por favor se aprenda el epitelio de transición y cómo funciona. Primero, la vejiga eh, cuando no tiene mucha orina, se encuentra relajada. Entonces es que tiene, bueno, el epitelio va a estar un poco más, quizás las capas van a estar más arriba, bueno, va a parecer como muy arrugado, como en forma de ola, quizás eh, también va a parecer que tiene muchas capas. En cambio, cuando el epitelio de transición, bueno, específicamente la vejiga, tiene mucha orina, es que entonces la vejiga tiene que extenderse y entonces va a tener bueno, va a estar distendidas. Y entonces es que este epitelio ya no va a parecer tan arrugado, tan lleno con muchas capas, sino va a parecer más plano, porque claro, porque la vejiga ya va a estar más distendido por orina. Ya. Y eso sería la parte de epitelio de revestimiento. Ahora continuamos con el epitelio glandular. El epitelio glandular, como su nombre lo dice, es solamente de las glándulas, pero tenemos dos: el epitelio glandular unicelular y el multicelular. Ahora, unicelular, como su nombre lo dice, solamente son glándulas, o sea, de una sola célula. En cambio, las glándulas multicelulares, bueno, ya son las que ya tienen demasiadas células. Como por ejemplo, aquí tenemos ejemplos. Mira, aquí tenemos diferentes tipos de glándulas con muchas células. A ver, un segundo. Bueno, las glándulas unicelulares son glándulas de tipo exocrina y un ejemplo es que en el intestino van a existir unas células que se llaman las células caliciformes y van a secretar moco. Estas células caliciformes bueno, que secretan, entonces van a ser glándulas, bueno, son epitelios, y son epitelios glandulares unicelulares. En cambio, tenemos otros tipos de glándulas, que serían las multicelulares, como les había dicho, pero estas glándulas multicelulares se van a clasificar en tres tipos: en las exocrinas, en las endocrinas y en las mixtas. Las exocrinas son las que van a tener conducto excretor, y las endocrinas no van a tener conducto excretor, pero sus productos lo van a secretar directamente en la sangre. Entonces, obviamente, estas son las glándulas endocrinas de las hormonas. A ver, vamos a dar ejemplos. Primero, las glándulas exocrinas, las sudoríparas y las salivales. Aquí tenemos un ejemplo. Ahora vamos a regresar eh, a un momento. Vamos a- ya. Por ejemplo, acá tenemos las glándulas sudoríparas. En la foto de la derecha podemos ver que tiene un conducto que viene desde la glándula hacia el exterior. Como tiene ese conducto excretor por donde va a liberar su producto, es por eso que tiene esa clasificación de excretor. Sin embargo, cuando no tiene este conducto y va a liberar directamente su producto a la sangre, como es en el caso de las hormonas, es que tiene la clasificación endocrina. Ejemplo, la glándula tiroides, la glándula hipófisis, la suprarrenal. Bueno, eso va a ser explicado en el tema de hormonas. Y hay glándulas mixtas, claro, que tienen porciones exocrinas y porciones endocrinas, como es el páncreas.
el páncreas, hay una parte endocrina que va a estar produciendo hormonas, hay una parte también exocrina que va a liberar, que tiene un conducto excretor, pero que va, bueno, ese conducto excretor, bueno, específicamente en el páncreas, va a liberar sus productos en el intestino, en la luz intestinal. Y también tenemos una división de las glándulas, que puede ser merocrina, apocrina y holocrina. Estas glándulas tienen estos prefijos, bueno, de mero, apo y holo, y quiero que se acuerden de los prefijos y no tanto de crina, o sea, del nombre completo. A ver, merocrina es que solamente va a liberar el producto. Apocrina, apo viene de apical. Apical es de la parte superior, de la parte de arriba. ¿Y por qué? Porque no solamente va a liberar su producto, sino que también va a liberar su producto, pero con una porción de la célula. Y holocrina, holo es de todo. Holo es un prefijo que significa todo. Es porque no solamente va a liberar el producto, sino también la célula completamente se va a desintegrar y va a liberarse. De ahí vienen los prefijos. Entonces van a haber secreciones merocrinas, apocrinas y holocrinas. Y ya estaríamos terminando el tejido epitelial. Ahora vamos a continuar con el tejido conectivo. El tejido conectivo, eh, vamos a explicar las generalidades de esto. Primero, las características. Es un tejido muy especializado. ¿Y por qué es especializado? Porque no solamente va a tener, a ver, es que cumple demasiadas funciones. Aquí tengo mira, aquí tengo una gráfica que menciona, bueno, que representa los diferentes tipos de las células del tejido conectivo. Tenemos condrocitos, adipocitos, fibroblastos, células endoteliales. Estas, no, la célula endotelial no es tejido conectivo, me he equivocado. Este es tejido epitelial, lo siento. Pero tejido osteoblastos, tenemos diferentes tipos de tejidos conectivos. Ya. El tejido, la célula endotelial no es, olviden, eso es la única que el gráfico de ahí está mal. Bueno, o sea, sí deriva por las células mesenquimales, pero no es tejido conectivo. Ya, vamos a continuar. Las características, bueno, ya expliqué por qué es un tejido especializado. Tiene abundante matriz extracelular. A diferencia del tejido conectivo, que las células son muy estrechas, aquí no, en el tejido epitelial, en donde las células son muy estrechas, en el tejido conectivo, las células van a estar separadas unas con las otras, pero por una abundante matriz extracelular. Ejemplo, mira, aquí tenemos, eh, cuando ven estos circulitos, un momento, voy a sacar el lápiz. Cuando ven ahí círculos, es porque estos círculos son los núcleos de las células. Estos círculos de aquí, aquí tenemos uno, aquí tenemos dos, aquí tenemos dos más. Esas van a ser las células. Y como pueden observar, están separadas las unas con las otras. Y es porque entre una célula y otra hay esta abundante matriz extracelular, esta sustancia extracelular. Es muy abundante. Ya, y vamos a continuar con las características para luego explicar esto. Ya, y hay una abundante variedad de células, como les había comentado por la gráfica de aquí, hay diferentes tipos de células de tejido conectivo, muchas. ¿Se origina en dónde? En el mesénquima, que el mesénquima es un tejido que se deriva del mesodermo. ¿Se acuerdan de las capas germinales que les había dicho? El, el ectodermo, mesodermo y endodermo. Bueno, el tejido conectivo se deriva del mesodermo. El mesodermo, de ahí deriva el mesénquima y del mesénquima se origina el tejido conectivo. Para que se lo puedan relacionar. Ahora, las funciones de este tejido conectivo van a ser varias, porque como les había mencionado, es un tejido muy especializado. Va a cumplir muchas funciones. También depende de las clases, o sea, es muy abundante. Por aquí voy a mencionar muy superficialmente varias funciones. Primero tenemos a que es de relleno, porque
va a estar, como su nombre lo dice, va a estar llenando los espacios entre órganos, entre diferentes estructuras. Tenemos que también es de sostén, porque, por ejemplo, en el caso del tejido óseo y el tejido cartilaginoso va a estar dando este soporte estructural para que diferentes, por ejemplo, voy a mencionar el ejemplo del óseo, de los huesos. Los huesos, ahí tenemos un hueso y de ahí, bueno, van a estar unidos los tendones, los músculos se van a insertar, las diferentes capas, y es por eso de sostén. De defensa. También de defensa, porque hay células que van a cumplir este rol de defensa contra microorganismos. Tenemos células sanguíneas como por ejemplo los glóbulos blancos, o sea, los leucocitos, las células plasmáticas, tenemos a los macrófagos que van a estar fagocitando a los microorganismos. También sirve como medio para intercambio. Y esto es porque, por ejemplo, les había dicho de que acá hay células bien separadas y ahí hay matriz extracelular. Entonces, también podemos deducir de que en ese espacio que hay entre células va a haber cierto intercambio, cierta forma de comunicarse unas con las otras, pero también se van a intercambiar sustancias. Y van a formar un sitio de depósito de grasa como reserva energética y también de protección. Esto es en el tejido grasa, que ya lo voy a explicar más adelante. Ahora, vamos a explicar los tipos de célula que se encuentran en el tejido conjuntivo. A ver, primero quiero que tengan en cuenta que van a existir diferentes tipos de células. Primero tenemos células propias de cada tejido conjuntivo. Esto es porque más adelante les voy a explicar que va a haber diferentes tipos de tejido conectivo. Mira, acá hay tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido sanguíneo. Eh, Dependiendo de cada tejido conectivo, van a existir células propias. Eh, bueno, a ver, vamos a mencionar cada uno. Primero tenemos a los fibroblastos. A ver, el tejido conectivo propiamente dicho, que así se llama tejido conectivo propiamente dicho, que es el que va a estar rellenando las, los órganos, los espacios, va a estar por ejemplo, en la epidermis y en la dermis que les había comentado antes, que estaría debajo de la membrana basal, ese es tejido conectivo propiamente dicho, el que está rellenando los espacios entre los órganos. Ya, entonces, pero ahí debe existir una célula que esté formando este relleno, esta matriz extracelular. Estas células que están sintetizando la matriz extracelular y que, bueno, pueden encontrarse en ese estado activo o en estado de reposo, se llama fibroblastos. Cuando está en estado activo se llama fibroblastos y cuando está en estado de reposo o inactivo se llama fibrocito. Tiene forma fusiforme, fusiforme es que tiene esta forma como que de media estirada. Voy a sacar ya, aquí. Este es fusiforme. Ahí lo estoy encerrando. Esta célula, por ejemplo, también tiene forma fusiforme, que tiene esta forma estirada. Y solo tiene un núcleo nomás, es uninuclear. Un momento, voy a quitar esto. Borrar. Ya. Ya. Y tiene núcleo ovoide. El condroblasto es una célula del cartílago. El condro es prefijo para cartílago y es joven. Osteoblasto es célula ósea joven también. A ver, quiero que relacionen blasto con célula joven y cito con célula inactiva o célula ya muy madura. Por ejemplo, fibroblasto es célula joven. Condrioblasto, osteoblasto es joven. Pero cuando le digan osteocito, condrocito o fibrocito es porque ya es una célula ya madura o que está inactiva. Y finalmente tenemos a las células adiposas, que son células que, bueno, adiposas porque viene de grasa, que va a estar
cumpliendo el rol de reserva energética. Ahora tenemos otro tipo de clasificación. Tenemos células conectivas libres. Libres porque es que van a estar en otros tejidos conectivos. Por ejemplo, tenemos a los eritrocitos, a los glóbulos blancos, a los macrófagos y a los mastocitos o células cebadas. Esto lo voy a explicar más adelante. A ver, tenemos macrófagos. Quiero que se acuerden macrófagos de la última palabra, de fagos. Fago viene de fagocitar. Así que estas células van a tener este rol de protección contra microorganismos dañinos. Por ejemplo, en una parte de nuestro cuerpo hay una infección. El macrófago va a tener esta función de dirigirse hacia ese centro de infección y va a estar fagocitando, va a estar comiendo a estas células dañinas. Pero en realidad el macrófago es una especie de evolución, por así decirlo, es una transformación final. Lo que pasa es que en nuestra sangre van a existir unas células que se llaman los monocitos. Quiero que se acuerden, en la sangre, estos monocitos, cuando nuestro cuerpo detecta, como les había dicho antes, estas infecciones, es que la sangre va a reaccionar, va a decir, ah, bueno, acá hay una infección. Entonces los monocitos que van a estar en nuestra sangre van a pasar por los vasos sanguíneos, o sea, se van a salir de los vasos sanguíneos, y en el momento que salen de los vasos sanguíneos, de la sangre, y va al tejido conectivo, es que en ese momento se llaman macrófagos. Plasmocitos. Los plasmocitos van a ser los que van a estar produciendo los anticuerpos. Y finalmente tenemos a los mastocitos o células cebadas. Como les había dicho, los mastocitos son de... No, disculpen, los mastocitos o células cebadas. Eso es otra cosa. Ya, estas células van a contener histamina y heparina. Y quiero que se acuerden de estas sustancias, histamina y heparina. ¿Y cuándo actúan estos? Estos actúan en cuadros de respuesta de alergia. Por ejemplo, imaginemos que una persona tiene alergia, no sé, al camarón o al maní, que es común. Entonces, y vemos que luego tiene una reacción, que se le empieza a tener hinchazón en la cara, luego tiene fiebre, esta reacción de alergia. Esto es porque tienen los mastocitos. Estos mastocitos, cuando detectan esta alergia, van a liberar estas sustancias de histamina y heparina, y eso es lo que va a originar esta reacción alérgica de hipersensibilidad. Ya, aquí tenemos todas las células que les había comentado. Eh, Quiero que lo pueden relacionar, por ejemplo, las células mesenquimales va a estar derivando en condroblastos, en adipocitos, en osteoblastos, en fibroblastos, pero aparte las células sanguíneas no se derivan de las células mesenquimales, sino se derivan de las células madres hematopoyéticas. Y bueno, ese es todo un proceso de hematopoiesis que va a ser explicado más adelante, pero quiero que tengan en cuenta de que todas las células sanguíneas, pero todas, van a estar derivadas de una célula madre hematopoyética. Ahora sí, generalidades. Bueno, vamos a continuar. La matriz extracelular va a estar compuesta por diferentes sustancias, y depende mucho del tipo de la división y de la clase de tejido conectivo. Solamente les voy a mencionar, por ejemplo, polisacáridos, proteínas, van a ser sustancias ahí sueltas, iones, también depende. Y no solamente va a tener esto, sino va a tener fibras. Fibras van a estar formando parte del tejido conectivo. Y mira, aquí tenemos diferentes fibras. Y estas fibras cumplen una función en cada una de estas. Y no es que solamente en un tejido vaya a existir unas fibras colágenas o fibras elásticas, o sea, puras, puras, sino que un tejido puede tener colágenas y elásticas, pero puede tener más cantidad de, por ejemplo, fibras elásticas, y eso es lo que le va a conferir la capacidad de, por ejemplo, de ser más elástico el tejido. Bueno, primero las fibras colágenas.
Las fibras colágenas es lo que le va a dar la capacidad de gran resistencia al estiramiento, de ser más rígido, y son las más abundantes. Luego tenemos a las fibras elásticas, bueno, van a ser constituidas por la proteína elastina y por las microfibrillas, que va a estar formando las fibras elásticas. Estas son las del medio. Y bueno, como su nombre lo dice, son altamente elásticas. Y finalmente son las fibras reticulares. Las fibras reticulares son también colágeno, pero es un colágeno de un tipo especial, de un tipo particular. Pero son muy finas y por eso que se le dice fibras reticulares. No son muy gruesas como las fibras colágenas, que son de otro tipo de colágeno. Y aquí podemos observar, por ejemplo, las fibras colágenas son estas gruesas que están así, bueno, están por todo, la primera imagen pueden observar diferentes líneas que están pasando por toda la foto, pues esas son las fibras colágenas. Las fibras elásticas son las que están así muy arrugadas. Y las fibras reticulares, ¿por qué le dicen reticulares? Porque a diferencia de las colágenas, las reticulares van a estar formando redes, de ahí viene el nombre de reticulares, de redes. Y aquí podemos ver que está formando, todas las fibras están así como que unidas por redes. Ya. Ahora vamos a clasificar el tejido conectivo. Primero tenemos que hay tejido conectivo embrionario, tejido conectivo propiamente dicho, y tejido conectivo especializado. El tejido conectivo embrionario es que va a estar dividido en tejido conectivo, bueno, del embrión, obviamente, el tejido conectivo en mesenquimatoso y el mucoso. El primero se encuentra solo en el embrión y va a estar, bueno, va a estar embebido, o sea, va a estar dentro de una sustancia tipo gel y con fibras reticulares diseminadas, de las fibras que les había comentado antes. En cambio, el mucoso es un tejido, pero muy gelatinoso. También es conocido como gelatina de Wharton. Y ambos tejidos van a estar bueno, cuando existe el embrión. Ya cuando nuestro cuerpo ya está desarrollado, ya estamos, ya cuando nacemos ya estamos más desarrollados, tenemos el tejido conectivo propiamente dicho y el tejido conectivo especializado. Ahora, ¿qué significa propiamente dicho? Propiamente dicho es que existe el tejido conectivo a secas y que es un tipo especial, pero para que no se confunda con los demás tipos de tejido conectivo, por eso que le dicen propiamente dicho, porque también tiene ese nombre, no le han puesto otro nombre. Y ya, este tejido conectivo, que es el de relleno, recuerden, el tejido conectivo propiamente dicho es el de relleno, hay de dos tipos, el laxo y el denso. El laxo también se llama areolar. El laxo, que sería el opuesto a denso, quiero que lo relacionen con algo no tan rígido como sería el denso, sino más fluido, por así decirlo. Y como es fluido, va a estar separadas por una sustancia fundamental amorfa, pero muy abundante. Recuerden, laxo o areolar porque va a estar más fluido, por así decirlo. En cambio, el denso es parecido, pero tiene mayor número de fibras colágenas, tantas fibras colágenas tiene, que va a ser muy rígido, más denso, así como que más estructurado. Y este tiene dos tipos, el regular y el irregular. ¿Y cuál es la diferencia? El tejido conectivo regular es que la dirección de las fibras de colágeno van a estar a un mismo, o mejor dicho, todo el tejido va a tener como un cierto orden. En cambio, en el irregular va a parecer todo desordenado. Esa es la diferencia. Por ejemplo, en el tejido regular tenemos a los tendones. Ustedes pueden relacionar, no sé si tienen una imagen mental de cómo es un tendón. Un tendón sigue una dirección. Como sigue una dirección, las fibras también tienen que seguir esa dirección. Entonces va a ser regular. En cambio, en la dermis profunda, que sería en la parte
debajo de la piel, en el tejido conectivo, en donde ya está de relleno. Como solamente va a estar de relleno, entonces va a tener este tejido conectivo muy irregular. Continuamos, tenemos tejido conectivo elástico, bueno, por su nombre es porque va a haber muchas fibras elásticas. ¿Y en dónde va a estar presente? En las grandes arterias, por ejemplo, en la arteria aorta, que es una arteria muy principal, en la túnica media, es decir, en la capa media de esa arteria, va a tener abundante tejido conectivo elástico. Y de ahí ya pueden deducir, entonces estas arterias van a tener capacidad de distenderse, van a aumentar de tamaño y bueno, van a tener capacidad elástica. En cambio, el tejido conectivo reticular eh, va a ser, quiero que lo relacionen con eh, que va a estar revistiendo órganos hematopoyéticos. En realidad, varios tipos de órganos. Eso lo van a estar aprendiendo en los sistemas. Y muchos de estos órganos que forman parte de los sistemas van a estar protegidos, por así decirlo, por el tejido conectivo reticular. Finalmente tenemos al tejido conectivo especializado, que es los tejidos más famosos, por así decirlo. Ahí tenemos al tejido graso, al tejido adiposo, al tejido cartilaginoso de los cartílagos, al tejido óseo de los huesos y al tejido sanguíneo de la sangre. Ya chicos, con esto vamos a terminar, que es los tejidos especializados. Primero el tejido adiposo, que es el tejido, bueno, la grasa cumple en nuestro cuerpo varias funciones. Primero de protección. En nuestro abdomen, no sé si saben, pero en nuestro abdomen hay una parte muy crítica, por así decirlo, porque solamente hay pocas capas de músculo, entonces por eso que nuestro cuerpo dirige mucha cantidad de grasa en nuestra panza. No es al azar, sino es porque justo en esa parte hay poca cantidad de músculo y, por ejemplo, si algo pasa y si tenemos alguna lesión acá, la grasa actúa como método de protección. También como almacén de energía, obviamente. En el tejido adiposo tenemos que se están almacenando los triglicéridos, que sería una forma de almacenamiento de la grasa. Y de sostén también porque está rellenando ciertas partes de algunos órganos. Ahora, ¿cuáles son las células de este tejido adiposo? Tenemos a los lipoblastos, pero eso sería en la parte más joven. Y como les había comentado antes, tiene que terminar in situ para que sea ya madura la célula, por eso que termina en adipocito, y que estaría almacenando intracelularmente la grasa. Aquí tenemos una imagen a la izquierda, tenemos células en donde vemos que hay como, que está prácticamente translúcido, todo eso es la grasa en realidad. Y tenemos que hay dos tipos, hay la grasa blanca o unilocular y grasa parda. Esta grasa es unilocular. ¿Y por qué le dicen unilocular? Unilocular porque hay un solo lóbulo en donde se almacena la grasa. Mira, aquí podemos observar, acá hay una célula y solamente hay una sola cavidad en donde se almacena toda la grasa. Y blanco también le confiere el nombre porque en la extinción, al momento de ver en el microscopio, como aquí podemos observar, se nota translúcido. En cambio, se le dice grasa parda o multilocular porque esta grasa parda unilocular se presenta en más cantidad cuando nosotros recién nacemos. Cuando recién nacemos, nuestro cuerpo no está tan adaptado al frío del exterior. Entonces la grasa parda actúa como generador de calor. Esta grasa parda no cumple tanto la función de reserva energética de la reserva de triglicéridos como el tejido adiposo blanco, sino que la grasa parda, su función principal va a ser la de liberar energía a través de calor, obviamente, bueno, una función térmica tiene, para protegernos cuando somos bebés. Ahora tenemos el tejido cartilaginoso o al cartílago. El cartílago está en las articulaciones.
Entonces, tienen esta consistencia rígida, obviamente, porque entre cada hueso tiene que haber estas estructuras para que no sufran fricción entre hueso y hueso, para que no sufra esta fricción, tiene que haber este cartílago. Y se divide, bueno, hay dos células, hay condroblasto y condrocito. Como les había dicho antes, condroblasto es cuando está joven y condrocito cuando está ya maduro. El condroblasto, función principal, se encarga de elaborar el cartílago, La sustancia fundamental es la sustancia, la matriz extracelular, que les había dicho antes. Y las fibras, o sea, eh, las fibras elásticas o las fibras de cartílago es la que se encarga del condroblasto. En cambio, el condrocito es cuando ya está inactivo y ya está en algunas cavidades. Mira, aquí podemos observar condrocitos en la imagen de la izquierda. Y esas lagunas en donde están varios condrocitos, en esas cavidades se llaman condroplastos o condroceles. Recuerden, chicos, las cavidades en donde se encuentran los condrocitos se llaman condroplastos o condroceles. ¿Y cuál es la clasificación del cartílago hialino? No, perdón, del cartílago. Es que van a tener tres clasificaciones: el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Ya como ustedes pueden deducir, cada nombre se obtiene por la función que cumple. Hialino es el más abundante. Primero es que en el feto constituye la mayor parte del esqueleto. Cuando somos todavía fetos, no es que ya de frente somos puro hueso, sino es que recuerden que el cartílago eh, en el desarrollo es como el precursor del hueso. Primero existe el cartílago y luego el cartílago se convierte en hueso. Pero ya cuando somos humanos, muy desarrollados y somos adultos, ya existe obviamente cartílago, pero ya no se va a convertir en hueso, pero cumple una función. ¿Y en dónde? En la tráquea, en los bronquios, en la laringe y en el cartílago de la nariz. Por ejemplo, en nuestra nariz tenemos un cartílago, pero no es hueso propiamente dicho. No sé si han visto ustedes cráneos, o sea, cráneos, y ven que en la nariz no tenemos, hay como un hueco. Es porque no hay hueso, hay cartílago. Ustedes si ahorita se tocan la nariz, van a ver, hay partes en donde no hay hueso, o sea, ese duro que tocan es cartílago en realidad. Ya, ahora tenemos el cartílago elástico. Como su nombre lo dice, es rico en fibras elásticas. ¿Y en dónde va a ser abundante? En el pabellón de la oreja, en el epiglotis. ¿Por qué en el epiglotis? Porque en el epiglotis es la parte en el esófago, y es importante que sea elástico porque por ahí va a evitar el paso de la comida. Y el conducto auditivo externo, que sigue otra vez en la oreja. Y en el cartílago fibroso o fibrocartílago, debe ser como fibroso. Quiero que lo relacionen en donde es abundante en fibras colágenas. Y como es muy abundante en estas fibras, es que va a ser más fuerte. ¿Y en dónde va a estar? Obviamente en los discos intervertebrales. O sea, en nuestra columna, entre vértebra y vértebra, van a haber discos. Estos discos intervertebrales van a estar compuestos por el cartílago fibroso. Y como es muy fuerte, va a, a estar en la columna vertebral, y bueno, ya podemos tener esa consistencia para contener todo nuestro cuerpo, toda la postura. Ahora, más indicaciones. El tejido cartilaginoso hialino y elástico se encuentra cubierto por el pericondrio. El pericondrio es una membrana eh, conectiva también, es una membrana. ¿Recuerdan del tejido conectivo propiamente dicho? Pues de ahí viene esta membrana. ¿Y para qué funciona el pericondrio? El pericondrio va a cumplir el rol que va a estar rodeando este tejido cartilaginoso, pero esta membrana sí va a tener pasos sanguíneos, y es que mediante esta membrana se va a nutrir el cartílago. Chicos, ahora sí, ya terminamos con el tejido óseo y el tejido sanguíneo. El tejido óseo eh, tiene la función de sostén, como les había comentado antes, y va a caracterizarse
porque de ahí van a insertar diferentes estructuras. Por ejemplo, tenemos al músculo, a los tendones, eh, también otras membranas, también encontramos ligamentos, también encontramos en las articulaciones. También va a estar unido con los cartílagos que acabamos de ver en las articulaciones también, y también se junta con el líquido sinovial. A ver, ¿cuáles van a ser las funciones? Primero, va a proporcionar sostén mecánico en las costillas, en la locomoción, bueno, en nuestras piernas, en nuestros brazos. Protección, los huesos planos. Los huesos planos son los huesos que son más delgados. Ejemplo, no, mejor dicho, más delgados no, sino que quiero decir de que no tienen no tienen una forma estrictamente muy compacta como puede ser un hueso largo, como por ejemplo de nuestros brazos o nuestras piernas, sino que tiene, por ejemplo, el cráneo está compuesto por huesos planos. Y reservorio de sales minerales, claro. Chicos, cuando a nuestro cuerpo les falta, por ejemplo, varias sales minerales en nuestra sangre, ¿cómo reaccionan fisiológicamente en nuestro cuerpo? Es que hay mecanismos que reabsorben las sales minerales, pero del hueso y las mandan a la sangre. Así nuestro cuerpo funciona. Ahora, ¿cuáles son las células? Tenemos a los osteoblastos, a los ostocitos y a los osteoclastos. Los osteoblastos son células que se ubican en la periferia del hueso. Es decir, están en la parte más externa del hueso, están ahí. ¿Y cuál va a ser su función? Se va a encargar de sintetizar el material orgánico del hueso, el colágeno, las proteínas, en resumen, todo lo que le confiere el hueso, eh, todas las sustancias que están adentro compactas van a ser producidas por el osteoblasto. Tenemos al osteocito. Al osteocito es cuando ya está maduro el osteoblasto y ya pasa a adentrarse en el hueso. Van a estar adentro en pequeñas cavidades o lagunas óseas. Esas lagunas óseas se van a llamar osteoclastos o osteoceles, esas cavidades. Y los osteocitos que están adentro bueno, van a estar adentro, pues son osteoblastos maduros. Eh, pero se tienen que comunicar entre sí, permitiendo la nutrición de estos osteocitos. Pero ¿cómo se van a comunicar? Por los canalículos. Aquí no hay una gráfica, pero... No hay una gráfica, chicos, pero... A ver. Ya, hay una imagen histológica. Quiero que se imaginen los osteocitos que están adentro y luego se están comunicando por los canalículos. Recuerden, chicos, los osteocitos están adentro del hueso, los osteoblastos están en la periferia, exteriormente en el hueso. Y los osteoclastos son células, pero que se van a encargar, como les había comentado antes, de reabsorber el hueso, de reabsorber estas sales minerales para transportar estas sales a la sangre. Y bueno, cuando nuestra sangre, no sé, está bajo en calcio, por ejemplo, el osteoclasto entra en acción. Ahora vamos a continuar con la sustancia intercelular o matriz ósea. Obviamente, porque existen las células, pero también tiene que haber esta sustancia extracelular o intercelular. Bueno, ¿y cuáles son las fibras que se encuentran adentro? Tenemos fibras colágenas, tenemos osteocalcina, tenemos glucoproteínas, pero lo más importante que quiero que se acuerden primero son dos cosas: el fosfato de calcio y el carbonato de calcio. ¿Y por qué es importante eso? Porque el calcio no está libre en el hueso, no está como ion, como elemento, sino está dentro de un compuesto, que es el fosfato de calcio y el carbonato de calcio, que son los dos compuestos que le dan esta dureza al hueso. Además, eh, hay unas formaciones de laminillas óseas. A ver, estas son las laminillas óseas. A ver. Voy a sacar el puntero, un momento, un momento, puntero. Ya. Ven, aquí hay una forma concéntrica
que están como que en remolino, pues eso de ahí son las laminillas óseas, que son laminillas concéntricas en forma de círculo. Y lo que se encuentra en el medio, eso se llama conducto de Havers. Y en general, todo el sistema, el compuesto este, ¿cómo se va a llamar? A ver, si el conducto del medio se llama conducto del Havers, todo el sistema se va a llamar los sistemas de Havers o ostionas. Tiene esos dos nombres, que es la unidad estructural del hueso. Sistemas de Havers o ostionas. Finalmente, como al igual que el cartílago se nutre por el pericondrio, el hueso también se nutre, pero por el periostio. Peri viene de periferia, osteo de hueso. Y de ahí lo pueden relacionar. La membrana que va a estar recubriendo al hueso y lo va a nutrir se llama periostio. Chicos, finalmente terminamos con el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo, bueno, la sangre, que es otro nombre, es una masa líquida. Va a ser, bueno, por ahí se va a transportar el dióxido de carbono, el oxígeno, diferentes iones, van a haber transporte también de hormonas, es el medio de transporte por excelencia de nuestro cuerpo. Y va a estar compuesto por por dos cosas, por el plasma y las células o los elementos formes. Lo siento chicos, es que ya se me está acabando la voz. A ver, primero, el plasma. El plasma es la parte, a ver, para que no se confundan chicos, quiero que simplemente cualquier cosa que no son las células en la sangre es el plasma. Todo lo que no es, todo lo que no son las células en la sangre es plasma nomás. De ahí viene el nombre. ¿Por qué? Porque es una mezcla de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, del agua también. El agua, mira, el agua constituye el 90% de plasma. Y un dato más extra, que es importante, por si les pregunta, no sé si vendrá. Cuando el plasma tú le quitas las proteínas de coagulación, que son proteínas que se encargan de coagular la sangre, cuando tú le quitas esas proteínas, ese plasma se va a llamar suero. Ese suero tan famoso que existe en el hospital, pues viene del plasma, pero el plasma simplemente le quitan estas proteínas de coagulación y de ahí sale el nombre suero. Bueno, como les había dicho antes, también van a existir varios iones, calcio, sodio y potasio. Ahora chicos, vamos a continuar con las células sanguíneas, o su otro nombre de las células sanguíneas se llaman elementos formes. Estos elementos formes van a ser dos. Van a ser los eritrocitos o glóbulos rojos o hematiz células blancas o leucocitos. Hay esos dos tipos. Primero, con glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se van a encargar del transporte de oxígeno. Van a tener esta forma bicóncava. Bicóncava, ¿por qué? Porque no sé si acá pueden observar en la imagen izquierda que tienen como una especie de forma cóncava porque claro, hay una depresión, ahí hay un hueco. ¿Cuál va a ser su tiempo de vida? De 100 a 120 días. Quiero que se queden con el dato de 120 días, que es el número que más se toma en consideración. 120 días. Y carece de núcleo, es importante. Es una célula que carece de núcleo. Ya. ¿Y cómo va a estar transportando el oxígeno? Porque es importante. No es que tenga el oxígeno ahí adentro como elemento de la célula y está. Sino es que el hematí va a tener una proteína. Esta proteína se va a llamar hemoglobina y esta hemoglobina le va a dar el color rojo a la célula. Esta hemoglobina tiene un grupo hemo. Este grupo hemo va a estar uniéndose con el oxígeno. Es así como se transporta. A ver, vamos a recapitular. El glóbulo rojo
adentro tienen proteínas. Estas proteínas se llaman hemoglobina. Esta hemoglobina tiene un grupo hemo. Este grupo hemo se une con el oxígeno y es así como se transporta el oxígeno por la sangre. Y cuando el oxígeno se combina con la hemoglobina, se convierte en oxihemoglobina. También se puede combinar con, bueno, también pueden transportar dióxido de carbono y está formando la carbaminohemoglobina. Ya. Continuamos con las células blancas o leucocitos. Esas células, a ver, la función de las células blancas es que van bueno, principalmente la de protección. A ver, chicos, acá hay un error porque debería decir glóbulos blancos. Células blancas también es un nombre, pero no es tan común que mencionen así. Así que glóbulos blancos o leucocitos. Se va a dividir en granulocitos y en agranulocitos. ¿Y por qué tienen este nombre? Porque al momento de verlos en la parte histológica podemos ver gránulos. Por ejemplo, acá tenemos tres. Tenemos un neutrófilo. Un momento, voy a sacar el puntero. Y acá tenemos un neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Y estos tres van a tener gránulos. Acá también hay gránulos, solamente que no se nota mucho por la imagen, pero aquí también hay gránulos, están muy chiquitos. Luego tenemos eosinófilos y a los basófilos. Y por eso que se llaman granulocitos. Y a los que no tienen, se llaman agranulocitos. Ya, vamos a continuar, chicos. Eh, ¿Dónde está? Nos quedamos acá. Ya, listo. En los primeros, que serían los granulocitos, los que tienen gránulos, primero tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos son los más abundantes, los que destruyen a los microorganismos invasores en los tejidos. O sea, son los, por excelencia, los más abundantes, mira, constituyen el 60% al 70% de la población total de los glóbulos blancos. O sea, son los que cumplen este rol por excelencia de la protección y poseen de 2 a 5 lóbulos. Aquí podemos ver que hay 3 lóbulos. Es la primera imagen, por si acaso. Podemos ver 3 lóbulos en el núcleo. Por eso que de ahí vienen los lóbulos. Continuamos con los eosinófilos o los acidófilos. Estas células tienen núcleo bilobulado, es decir, 2 lóbulos. Es la segunda célula. Vemos que su núcleo tiene 2 lóbulos, esa es. ¿Y cuál va a ser su función? Va a fagocitar complejos de antígeno o cuerpo. Esto va a ser explicado más adelante, pero lo que sucede es que cuando nosotros liberamos anticuerpos, los anticuerpos se van a unir con los antígenos que existen en la sangre. Y ese complejo fagocitado va a ser comido por los eosinófilos. Y constituye menos del 4% de la población total de los leucocitófilos, que son las células menos numerosas, menos del 1%. Y va a tener núcleo bilobulado también. Aquí tenemos otra imagen. Ya. Finalmente con los agranulocitos. En los agranulocitos, el más famoso es el linfocito. Y también es el más abundante. Es del 20 al 25% de los glóbulos blancos. Tiene un núcleo ovoide, es decir, tiene un núcleo como la mayoría de células, o sea, un núcleo esférico. Y va a ser responsable de la respuesta inmunitaria también. Hay linfocitos B y linfocitos T. Y monocitos. Monocitos es lo que les había explicado antes, de los monocitos que existen en nuestra sangre y cuando hay infecciones, bueno, luego de madurar obviamente, van al tejido conectivo, a transformarse en macrófagos. Y constituye el 3 al 8% de la población de leucocitos. Finalmente tenemos a las plaquetas. Las plaquetas no son células en sí, sino son, mm, son pedazos de citoplasma. Lo que pasa es que existen células gigantes que se llaman megacariocitos. Estos megacariocitos existen en nuestra sangre y se van a estar partiendo, o sea, van a estar liberando partes de su citoplasma.
obviamente en membranas. O sea, se van a partir, y esos pedacitos se llaman plaquetas. ¿Y cuál es la función? Lo que pasa es que estas plaquetas van a actuar en la coagulación de la sangre. Primero, ¿cómo? Primero van a liberar tromboplastina. Luego, cuando obviamente en la sangre hay calcio y vitamina, bueno, vitamina K también, cuando la absorbemos, se va a transformar en la protrombina. Y, bueno, de la protrombina a la trombina. Y luego, cuando ya tenemos esto, es que la trombina va a estar transformando el fibrinógeno en fibrina. A ver, es un poco complicado, pero a ver, bueno, quiero que vamos a recapitular. A ver, primero es que tenemos a las plaquetas. Las plaquetas sería nuestro elemento primero. Ya. Luego tenemos a ver, mejor lo dibujo porque luego no se va a entender mejor, muy bien. ¿Verdad? No, vamos a dibujar, chicos, porque luego no se va a entender muy bien. Ya, ya. A ver. Y acá tenemos un vaso sanguíneo. Perdonen por el dibujo, chicos. Y ahí tenemos un vaso sanguíneo. Y acá tenemos un megacariocito. Gigante, 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 gigante. Sí. Y tiene como que tentáculos así. Ya. Y esos en realidad son expansiones del citoplasma. Y esos tentáculos se van a estar rompiendo, rompiendo y van a estar liberando estos pedacitos. Estos pedacitos de citoplasma son las plaquetas. Las plaquetas son estos trocitos, estos pedacitos de citoplasma. Ya. Una vez tenemos estas plaquetas van a estar liberando tonoplastina. A ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo como plastina, ya vamos a ponerle plastina. Luego, plastina. Cuando la plastina va a estar presente con calcio y vitamina K, es que, a ver, vamos a dibujar acá, va a estar presente con calcio y vitamina K, es que luego hay otra cosa, hay otra sustancia, que es la protrombina. Vamos a ponerlo con PT y vamos a poner acá PT, protrombina, y vas a estar transformando esto en trombina. Ay, disculpen chicos, ya. Esto va a estar transformando en trombina. Entonces, estas tres cosas, cuando se juntan, van a estar produciendo esto. La transformación de protrombina en trombina. Y la trombina, un momento, voy a sacar el verde. La trombina va a estar haciendo que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Lo sé, chicos, es una cascada de sucesos. Ya, pero lo importante que se tiene que acordar es finalmente de esto. Que el fibrinógeno se transforma en fibrina. ¿Y por qué es importante la fibrina? Cuando se han hecho ustedes una herida, eh, la herida se tapa con un coágulo. Ese coágulo, en realidad, está formado por las redes de fibrina, por unas redes que van a estar tapando la herida. Y esas redes van a estar formadas por fibrina y la fibrina viene del fibrinógeno. Y ya bueno, y el fibrinógeno viene por todo lo que acabo de explicar. Vamos a borrar. Y chicos, finalmente vamos a terminar con las preguntas. Vamos a explicar cada una de las preguntas. A ver. Ya. Cada vez que una persona recibe anticuerpos, como antídoto para neutralizar toxinas, se forman los complejos antígeno-anticuerpo como que posteriormente son fagocitados por los que les había mencionado. ¿Cuál es el leucocito que está digiriendo, que está fagocitando estos complejos antígenos
y estos complejos de antígeno anticuerpo. ¿Cuáles son? Son los eosinófilos. Los eosinófilos que son granulocitos, recuerden, van a estar fagocitando en estos complejos. La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la formación de poros en ciertas regiones de los huesos, y esto se debe a la deficiencia de la formación de material óseo. ¿Qué célula ósea estaría comprometida? Eh, Chicos, les había mencionado de que había una célula que se encarga de formar esta sustancia, el material orgánico del hueso. ¿Cómo se llama esa célula? El osteoblasto, en este caso la A, la respuesta es la A. Si se compromete, el osteoblasto no se forma correctamente el hueso y por eso es que produce otros poros, osteoporosis. Raúl presentó una afección catalogada dentro de las denominadas enfermedades raras, la cual consiste en una falta de movimiento coordinado de sus intestinos. Esta situación, según indica el especialista, se ve agravada por el déficit de calcio que Raúl presenta. ¿Qué tejido es el que Raúl tendría afectado a nivel intestinal? Eh, Chicos, verdad. Acá todavía no se ha explicado la parte de músculo. Eso va a ser explicado en la próxima semana. Pero acá la respuesta, bueno, para que tengan en cuenta, es músculo liso. ¿Por qué? El músculo liso está presente en los órganos. Entonces, en el intestino ahí tenemos músculo liso, recuerden, chicos. Y músculo esquelético es el músculo de la locomoción de nuestras extremidades, por ejemplo, para movernos, brazos, piernas. Luego, las neuroglias son células del tejido nervioso provistas de numerosas prolongaciones citoplasmáticas y fibras nerviosas. Correlación las dos columnas para señalar el tipo de célula neuroglia y la función que cumple. Eso también va a ser para la próxima semana, chicos. Esto lo voy a dejar para la próxima semana. Esto es de sistema nervioso. Vamos a continuar. El tejido conectivo es un tejido especializado con una abundante matriz celular y sobre todo con una variedad de células. Con respecto a estas últimas, determina el valor o la falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Los osteoblastos son células óseas adultas? No, chicos. Blastos jóvenes. Falso. ¿Los linfoblastos almacenan abundantes grasas? No. Los adipocitos, falso. ¿Los fibroblastos son de forma redonda? No, son de forma fusiforme. Les he dicho que son de forma, esta forma alargada. Así que todos son falsos. La respuesta es falso, falso, falso. El cuerpo humano presenta un tejido que permite dar soporte a los tejidos blandos y la masa muscular. Permite estabilizar la locomoción y la asegura la protección de los órganos internos. Estas características atribuyen al tejido. ¿A cuál tejido? A ver, chicos. Primero, a estabilizar la locomoción, la protección de órganos internos y dar soporte a tejidos blandos y a la masa muscular. En este caso es el hueso, el tejido óseo. ¿Por qué? El hueso, ahí se insertan los músculos, protege órganos internos, por ejemplo, las costillas protegen a los órganos del tórax. Tenemos que las vértebras también están protegiendo nuestra médula espinal. No, disculpen chicos. Es que con, las vértebras con diferentes huesos van a estar formando el conducto por donde van a pasar la médula espinal. El conducto vertebral. Bueno, y por ahí va a estar la médula espinal. Y también el cráneo va a estar protegiendo el cerebro. Así que en este caso sería el hueso. Observe la siguiente figura y marque la alternativa que contenga el enunciado correcto. ¿Posee abundantes fibras nerviosas? Mm, a ver, chicos, recuerden que este es tejido pseudocertificado. A ver, posee abundantes fibras nerviosas. O sea, el tejido epitelial, sí, pero acá en la foto no veo fibras nerviosas, así que no voy a marcar porque no tiene sentido con la figura. ¿Es propio del tejido germinativo? No, chicos. Ese tejido pseudocertificado. Es un tejido que reviste la tráquea y la laringe, claro. Les había mencionado que el tejido pseudocertificado reviste
esas estructuras. Así que esa es la clave. Y finalmente, ¿cuál de las siguientes moléculas no corresponde encontrarlas en el plasma sanguíneo? Urea, albúmina, trombina y hemoglobina. Este caso es la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina forma parte, bueno, está dentro de los eritrocitos. Entonces, le estaría mencionando que el plasma sanguíneo es todo lo que es la sangre, pero menos las células. Así que no puede ser la hemoglobina, en este caso es la D. Y con eso estaríamos terminando la clase, chicos.